hasta que Cristo sea formado. Semana 2, día 1. Lectura bíblica. Gálatas capítulo 1 versículos 3 y 4. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y 1, 11 al 16 dice: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habréis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Del redil al rebaño. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para rescatarnos del presente siglo maligno, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Gálatas 1, 4. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre, y las conduce fuera. Juan 10, 3. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Es preciso que las guíe también, y oirán mi voz. Y habrá un solo rebaño, y un solo pastor. Juan 10, 16. El tema del libro de Gálatas está relacionado con su trasfondo y, por ende, se trata de rescatar del maligno siglo religioso a los creyentes que habían sido distraídos de Cristo. 1, 4. Un siglo es una sección del sistema satánico que es el mundo. Un siglo se refiere a una sección, a un aspecto, o sea, a la apariencia actual o moderna, del sistema que Satanás usa para usurpar y ocupar a los hombres y así mantenerlos alejados de Dios y su propósito. El presente siglo maligno mencionado en 1, 4, según el contexto de este libro, se refiere al mundo religioso, a la corriente religiosa del mundo, la cual era la religión judía. Esto se confirma en 6, 14, 15, donde la circuncisión es considerada como parte del mundo, el mundo religioso, al cual el apóstol Pablo está crucificado. Aquí el apóstol recalca que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados con el propósito de rescatarnos, arrancarnos, de la religión judía, del presente siglo maligno, a fin de liberar al pueblo escogido de Dios de la custodia de la ley. 3, 23, conforme a la voluntad de Dios. Así que Pablo, en su introducción, da a entender lo que está a punto de tratar. Él desea rescatar a las iglesias que están distraídas por el judaísmo y su ley, y traerlas de nuevo a la gracia del Evangelio. En Gálatas 1, 4, Pablo señala que para rescatarnos del presente siglo religioso maligno, Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Esto indica que Cristo murió para rescatarnos del judaísmo. En Juan 10 vemos que Cristo, el buen pastor, entró en el redil para sacar de allí sus ovejas y llevarlas a los pastos. El redil mencionado en Juan 10 representa a la ley o al judaísmo, la religión de la ley, donde el pueblo escogido de Dios estaba guardado y mantenido en custodia o vigilancia hasta que Cristo viniese. Antes de la venida de Cristo, Dios usó al judaísmo como si fuera un redil para guardar sus ovejas. Pero Cristo ya ha venido como pastor para sacar del redil a sus ovejas y llevarlas a los pastos, donde ellas pueden alimentarse de sus riquezas. Aunque Cristo vino a liberar del redil a las ovejas, los judaizantes crucificaron a este buen pastor. Él murió en la cruz no solamente por los pecados de las ovejas, sino también para sacarlas del redil. Debemos aplicar Gálatas 1, 4 no solamente a los creyentes gálatas, sino sobre todo a nosotros mismos. La mayoría de los cristianos de hecho están encerrados en alguna clase de redil religioso. Es decir, la mayoría poseen un vivir de redil, donde la característica fundamental es el mantenerse guardado. Sin embargo, Cristo vino para darnos un vivir de rebaños que andan sobre abundancia de pastos. La característica de un vivir de rebaño es una marcha continua, la nutrición para el crecimiento y la multiplicación del rebaño. Nosotros debemos conocer esto para ser librados de todo elemento en nuestra vida que se haya tornado en un redil. Cristo nos lleva constantemente al rebaño, sacándonos así de cualquier redil. Todos deberíamos identificar esto y reconocer que muchas veces hemos sido rescatados de diferentes rediles, conceptos naturales, énfasis inadecuados, etc., y traídos de regreso al rebaño de Dios.
Estos rediles no necesariamente son malos, de hecho el judaísmo no era malo, hasta cumplió con la tarea de guardar al pueblo escogido, pero Cristo es mucho más que un redil, así que debemos pedirle luz al Señor para que nos muestre cuando en nuestro andar estamos encerrados en un redil. Aquel que vive su andar con el Señor dentro de un redil, será muy pobre, nunca tendrá asimilado el recurso suficiente como para crecer, ya que desde el redil no accedemos a sus riquezas, hay que salir para hallar pastos, Juan 10:9. Cuando se escribió Juan 10, el pueblo de Dios, sus ovejas, estaban en el redil del judaísmo. Pero como aclara este capítulo, Cristo vino para sacar del redil a sus ovejas y, junto con los creyentes gentiles, formar un rebaño, la iglesia, 10:16. Por lo tanto el redil es la religión, mientras que el rebaño es la iglesia. Hoy hay muchas palabras que se imparten al pueblo escogido, palabras que no son malas, pero que se tornan un verdadero redil. Una oveja en un redil nunca podrá crecer adecuadamente. Una vez más decimos que la intención del Señor es pastorearnos en un solo rebaño y para esto Él también busca rescatarnos de cualquier redil religioso, de los muchos conceptos que nos llevan a vivir un evangelio religioso y natural, más en las pautas de este siglo maligno que según Cristo mismo. El Señor Jesús viene al redil, abre la puerta y nos saca continuamente para llevarnos a los campos donde podemos participar de sus riquezas. Los judaizantes lo crucificaron, pero, al morir el Señor en la cruz, Él se dio a sí mismo por nuestros pecados para rescatarnos del redil religioso. Este principio se aplica a los creyentes que vivían en los tiempos de Pablo y también a nosotros hoy en día. Amén.